Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho, como siempre, a nuestras compañeras y compañeros, diputadas y diputados que nos acompañen el día de hoy en esta rueda de prensa de nuestro grupo parlamentario. Yo quisiera iniciar con tres temas que me parece que son muy importantes. El primero, pues tiene que ver con la caída de la narrativa de la oposición, que anduvo por todos lados diciendo que había una ley censura refiriéndose a los lineamientos, ni más ni menos, que fueron derivados de la nueva ley en materia de comunicaciones. Y fíjense ustedes, ¿quién fue quien les tiró el argumento? Pues ni más ni menos que la propia CIRT, que dejó con toda claridad lo siguiente. Dijo: en ningún caso ha existido censura. La CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, para que no se diga que estamos hablando por alguien más, ¿no? Otra cosa que también ha dicho: reconocemos el avance del proceso de consulta pública, ¿no? Otra cosa que también se ha dicho es que se reconoce también el compromiso que existe con la libertad de expresión y con la información de todas las audiencias. Entonces, pues atento mensaje a la oposición, se le volvió a caer la narrativa de comunicación. Es claro que estos lineamientos solo abonan al derecho a la información, al derecho a la réplica, consagrados en el artículo 6º constitucional. Y entonces dijeron: ¿qué nos vamos a inventar ahora? Porque se nos cayó la narrativa. Y andan con el tema de que debería de aplicar el derecho de réplica en la mañanera. Bueno, pues vaya, al parecer pasaron los que estudiaron derecho de por alto lo que dice el artículo 6º también, el derecho constitucional de que el pueblo se informe del gobierno. Y unos datos nada más para que ustedes vean quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Fíjense, el ejercicio de la mañanera es un diálogo directo con periodistas. Se vale el diálogo, se vale la réplica, se vale la interrupción, se vale preguntar lo que sea. Lo vemos todos los días. ¿Cuántas de estas creen ustedes que hizo Enrique Peña Nieto con diálogos directos con periodistas durante todo su sexenio? 3. ¿Cuántas de estas creen que hizo Felipe Calderón durante todo su sexenio? 10. En 12 años, datos, solo tuvieron 13 diálogos directos con preguntas y respuestas expresas como la mañanera. Mientras que Andrés Manuel López Obrador sumó alrededor de 1,450 y la presidenta Claudia Sheinbaum va por encima de los 600 ejercicios de comunicación con los medios de comunicación. Así es que nuevamente se les cae la narrativa. Y se le cae la narrativa sobre todo a un personaje que hoy vemos desesperado. Y me refiero ni más ni menos que al dictador, porque no se le puede llamar de otra forma, a quien modificó los estatutos de su partido para permanecer arriba o al frente de su partido, Alito Moreno. Este presunto delincuente que hoy enfrenta 5 carpetas de investigación, datos, no son señalamientos, que suman afectaciones al erario público por 83.5 millones de pesos y que hoy forman parte de expedientes en la sección instructora de la Cámara de Diputados y de Diputadas. Entonces, cuando vemos a este personaje, que hoy sabemos además que también está vinculado, seguramente indirectamente, a otro daño, a otro presunto daño al erario público a través del hermano, con un contador que generó un desfalco millonario a su estado, pues sabemos que esta es solo la puntita del iceberg, la puntita del iceberg. Y por eso lo vemos corriendo a Washington, por eso lo vemos corriendo a Estados Unidos, por eso lo vemos corriendo
a presentar ante la justicia norteamericana un proceso para tratar de que exista injerencia de una autoridad norteamericana en nuestro país. Y eso, señoras y señores, se llama traición a la patria. Que no quede duda, se llama traición a la patria. Qué curioso que quienes defendían a capa y espada al INE, quienes decían el INE no se toca, sean hoy quienes le piden a una autoridad extranjera que intervenga en nuestro territorio para juzgar situaciones jurisdiccionalmente mexicanas, soberanamente mexicanas. Solo un traidor a la patria como Alito Moreno podría llevar a cabo estas conductas. Finalizo mencionándoles que no solamente forma parte de su expediente los 83.5 millones de pesos que tiene la sección instructora, también Alito Moreno tiene que explicarle al pueblo de México las propiedades que se le acreditan a él y a sus familiares, ¿no? Que no son menores, son bastante increíbles. Fíjense, una casa que adquirió en 2014, supuestamente en 2.5 millones de pesos, pero de 695 metros. Ah, caray, ¿y esas gangas dónde se encuentran? Otra casa que adquirió en 2016 de 1.819 metros cuadrados a 7 millones de pesos, y que una carpeta patrimonial le atribuye un valor real de 127 millones de pesos. Incluso hay quien se atrevió a decir en la prensa que ese valor de la casa con los acabados que tenía era de 300 millones de pesos. ¿Y cómo olvidar Campeche Hills? 39.251 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que compró el metro cuadrado Alito? Buenísimo para el tema de los bienes inmobiliarios a precio de regalo, a 3.95 pesos el metro cuadrado. Esto no lo dije yo, es un cálculo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Otro terreno de 265.201 metros cuadrados. Fíjense, escúchenlo bien. 265.201 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que lo compró? A 20,000 pesos, 7.5 centavos el metro cuadrado. Ah, bueno, por si faltaba más, la playa Alito, en Champotón, 305.979 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que compró Alito Moreno? Pues casi yo diría espacio que podría ser equivalente a un municipio, a 3 centavos el metro cuadrado. También Mexicanos a favor de la corrupción señala que tiene una red de 35 inmuebles entre el hermano, entre el arquitecto, entre, ¿no?, toda la gente, ¿no? Estamos hablando, para que me entiendan y quede claro, de una estimación, por lo menos de lo que se conoce en señalamientos, en presuntas acusaciones, además de las carpetas de investigación, de más de 500 millones de pesos de daños al erario público de su estado. ¿Y este personaje es el que habla de corrupción? ¿Y este personaje es el que habla de autoritarismo? ¿Y este personaje que le decía, y que claramente era su voz, que los periodistas había que matarlos de hambre, es quien habla de censura? No, pues estamos sin duda en el México al revés. Por eso desde aquí lo exhortamos a que deje de ser un traidor a la patria y que entienda que las elecciones, los procesos electorales se ganan en México y no pidiendo la intervención de autoridades extranjeras. Es cuanto. Yo quisiera pedirle a mis compañeras, a mis compañeros si quieren agregar algo antes de pasar a las preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Gracias, diputado. Abrimos con Bruno Cortés, de la agencia Maya Comunicación. Diputado, yo tengo varias dudas.
La primera es, ¿dónde está la trampa en el tema de la ley ¿cómo se llama? En el reglamento? Porque ahorita hay 866 concesionarias que ya tienen ese defensor, que ya existe el procedimiento, o sea, son 1.446 concesionarias en toda la República. De esas 1.446, 866 ya cumplen con ese estatuto, ya tienen un defensor, ya tienen su código de ética. No entiendo cuál es el tema ahí, pues, o sea, ya es una ley, ya es algo que está vigente, ya es algo que se lleva a la práctica. O sea, ¿dónde está la trampa de todo esto? Porque todos nos hemos enganchado en hablando sobre el tema de la libertad de expresión. Pero esta ley que estamos hablando en específico, ya existe, ya está en marcha, la mayoría de los medios de comunicación ya la tienen. ¿Dónde está la trampa? Pues, o sea, no alcanzo a ver esa parte. Por otro lado, en el tema de Alejandro Moreno, yo no lo soslayaría mucho, porque la ley que invoca en Estados Unidos es una ley que se creó contra un maltrato a un defensor de derechos humanos en Estados Unidos, que era un ruso, al cual le aplicaron tortura, y entonces se creó esta ley. Entonces no necesitas tener pruebas, no necesitas tener más nada más que el hecho de denunciar para que proceda una denuncia en Estados Unidos en este sentido, ¿no? Esas serían mis dos dudas. Gracias por la pregunta. Respecto a la primera pregunta, yo te diría muy rápidamente, adelante. Queremos agradecerte el espacio de lo de la semana pasada, porque me puse en contacto con Salvador para hacer el Nacional de Periodistas. Muchísimas gracias. Muy rápido. A ver, la primera ese es el tema. El tema es que los lineamientos, que son consecuencia de una reforma constitucional, ¿no?, que viene desde hace más de 15 años, y que después forma parte de una ley de telecomunicaciones, en donde viene una contrarreforma presentada por el PAN en 2017, pero que existe, ¿no?, la esencia constitucional o la materia constitucional. Pues es inexplicable que hayan hecho tanto escándalo alrededor de una legislación que lo que busca es ampliar el derecho de las audiencias. No se entiende de otra forma. Y finalmente el tema de Alito Moreno, insistimos, no hay jurisdicción extranjera aplicable en nuestro país. Somos un país 100% soberano. Muchas gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea, me da mucho gusto saludarte. Igual, buenas días todavía. Perdón, después de todo esto que ha hecho Alito Moreno, ¿no cabría ya que la Cámara de Diputados reactivara el juicio de desafuero? Porque él impunemente va, habla mal del país fuera, está pidiendo la intervención, bueno, hasta pidió que le quiten la visa a los consejeros del INE. Y él tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, de lo que usted hablaba. ¿No sería ya necesario que se reactivara ese juicio de desafuero? Gracias, Andrea, por la pregunta. Sí, sin duda. Primero, dejar claro que le crea quien no lo conozca. Hay uno o dos legisladores de Estados Unidos que sí le creen, ¿no? Aquí lo conocemos muy bien, no por algo es el dirigente más repudiado en nuestro país. Y el segundo tema importante, antes de irnos, es, sí, sin duda, es muy importante que la sección instructora avance en el desafuero de Alito Moreno. Sin duda tiene que avanzar, es algo que vamos a discutir en la plenaria de nuestro movimiento el próximo 30, y es algo que sin duda impulsará nuestro coordinador, el doctor Ricardo Monreal. Muchas gracias. Gracias. Federico Lamont. Federico. Con relación a lo que decía la colega Andrea, Federico Lamont de Asilo dice México, el proceso de juicio de procedencia contra el diputado inició con Hugo Eric Flores y se suspendió. Le preguntaría si en el próximo periodo ordinario, así como en marzo de 1983 se desaforó al ingeniero Jorge Díaz Serrano por Sonora, habría condiciones para que en el próximo periodo ordinario, dado que este es un pendiente, se desaforara al dirigente nacional del PRI. Y si cree también, diputado, que por la magnitud de las acusaciones en contra de Alejandro Moreno, pues sería una revisión de lo que ya vivió Quintana Roo con Borges o con Mario Villanueva Madrid. Gracias por la pregunta. Reitero, yo creo que sí, es un órgano colegiado que actúa de forma autónoma, no quiero anticipar evidentemente
ninguna posición porque está integrada por distintos grupos parlamentarios, pero nuestro grupo parlamentario sí piensa que tenemos que empujar en ese sentido y en esa lógica. Y sí, es un caso, incluso yo diría más grave que el de los exgobernadores del PRI que están vinculados a procesos penales. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos.